Bueno, estos temas son muy difíciles porque hablamos de casos extremos de dolor que experimentamos las personas, ¿no? Bueno, cómo lo podemos manejar como consejeros es una parte importantísima, no dejar de verlo. Tenemos aquí que la depresión es enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una tristeza persistente, por la pérdida de interés o placer por las actividades con las que normalmente se disfrutaba, así como por la incapacidad de llevar a cabo las labores cotidianas, sentimientos de culpa, falta de autoestima y durante al menos 2 semanas. Esta definición es médica, ¿no? Los médicos definen esto. Entonces es muy importante que hablemos de la depresión, hermanos, como un trastorno mental. No es algo que se pueda manejar fácilmente. De hecho, como cristianos tenemos el gozo de Dios, como decíamos, tenemos la bendición de la palabra de Dios, que es una riqueza increíble, pero muchas personas hay una tristeza persistente y es entonces que se le da una depresión. Porque cuando alguien tiene alguna pérdida, algún duelo, ¿no? Muere un ser querido o le quitan su trabajo, le roban, lo lastiman, cualquier cosa que nos duele mucho, tenemos un dolor normal, un dolor temporal, ¿no? Incluso pues nos adaptamos o buscamos cómo manejar la situación, pero una persona con depresión no tiene esas capacidades. Por eso dice que es una cuestión mental, ¿no? Que hay una pérdida de interés o placer por las actividades. La persona que antes le gustaban los deportes o el trabajo, o incluso la iglesia, ya no quiere estar allí. Y a veces nosotros tenemos que ver esto porque como que no tenemos la capacidad médica, salvo los que son médicos o psicólogos o psiquiatras, saben cómo identificar estos síntomas, ¿no? Pero las personas están muy tristes, no, ya no quieren participar. Y también dice, pues se pierde la capacidad de llevar a cabo labores cotidianas. La persona ya no quiere a veces ni siquiera levantarse, no quiere estar, no quiere hacer las cosas, tiene como una gran pérdida, ¿no? Mm, entonces tenemos ahí que hablar de una situación real de depresión. Cuando pasa esto, solamente puede ser una ayuda médica. Hay que mandar a las personas al médico. Está correcto ir al médico, por supuesto, se requiere la ayuda. Y los médicos en las ciencias de la salud, pues igual que otros, ¿no? Aportan algo a la gente que pueda necesitarlo. Y dice que también hay mucha culpa. Recordemos que a lo mejor mucho de la depresión son conflictos no resueltos, cuestiones que nos equivocamos, que hicimos mal, que dañamos o que no pensamos que no reaccionamos como debíamos haber reaccionado y nos genera culpa. Entonces tenemos que dar la culpa delante de Dios, ¿no? Traer nuestra culpa delante de Dios para que Dios nos transforme esa culpa en soluciones, en cambio de actitudes, ¿no? También hay falta de autoestima, la gente siente que no vale. Piensa que hay otros que son mejores que él, que no vale para nada. Recordemos, nadie puede no valer nada, porque todos tenemos la imagen de Dios y tenemos un plan de Dios. Somos un proyecto de Dios para muchas cosas, ¿no? Cuando dice que al menos 2 semanas esta pérdida esta tristeza persistente, hablamos entonces de que ya hablamos de depresión según los médicos. Porque nosotros a veces tenemos tristeza un día, 2 días o 3 días y ya pasa. Pasa el episodio, resolvemos, oramos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tenemos en cuanto a la depresión? Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este texto es importantísimo porque a la persona deprimida hay que decirle que Dios está cerca. Nosotros podemos estar cerca, pero somos un reflejo muy lejano de quién es importante. El importante es Dios. Dios siempre está cerca de la persona triste o que falló, que fracasó y está cerca de esta persona. La palabra quebrantado, recuerda, es roto. Una persona que está rota emocionalmente porque se rotos de corazón y Dios está cerca de ellos. Decirle, bueno, si te sientes roto de corazón o deprimido, como usted le quiera llamar a la persona, definitivamente tenemos que buscar la ayuda de Dios. Pero Dios está cerca siempre ahí, ¿no? Y luego dice que da una solución, Él salva a los de espíritu abatido. La salvación viene como un rescate. Entonces recordemos que Dios es un rescatador de almas quebrantadas. Decirle a la gente que está triste, bueno, no buscamos gente triste, pero cuando encontremos gente triste, hermano, tenemos que decirle esto. Dios está cerca de ti y te da salvación. Te puede escuchar, te puede amar, puede estar contigo. Las claves son oración, respeto, compañía y apoyo. Porque desde luego que la persona deprimida a veces no quiere ni orar. A veces no quiere ni que la visitemos, ¿no? Ni siquiera que la veamos. Entonces decimos, bueno, conforme tú permitas, yo estoy para servirte, voy a estar orando por ti. ¿Me permites orar por ti? Los cristianos tenemos la bendición de que estamos acostumbrados a que la oración siempre se da. Los no creyentes hay dificultad.
porque para ellos no siempre la oración es parte de, pero como cristianos sí, la oración, el respeto es muy importante, hermano, porque a veces como que vemos a la persona quebrantada y pensamos que podemos, pues, hablarle muy fuerte o decirle que está haciendo mal y empeoramos la situación. El respeto es muy importante, hermano. Si falló, si fracasó delante de Dios, ha hecho lo que haya hecho, el que le va a llamar a cuentas es Dios. Entonces nosotros le tenemos que dar respeto a la persona, siempre como cristianos, consejeros, respeto a la hombre o mujer, ¿no? Incluso darle unas palabras de respeto, ¿no? Decirle, pues mi respeto es para ti, porque Dios te da vida y te da la oportunidad, ¿no? La compañía es muy importante porque hay veces que hay cierto tipo de, algunas personas deprimidas que les gusta la compañía. Así como hay algunos que no quieren compañía, hay otros que sí. Hay algunos que cuando estamos con ellos ahí, hermanos, se sienten bendecidos. La compañía no siempre es diálogo. La compañía muchas veces es presencia. Muchas veces es un gesto, estar cerca de la persona, citarle un versículo, e incluso a veces hasta cantar, ¿no? En nuestro caso podemos cantar con la gente. Nos ha pasado mucho que la gente en duelo, pues cantamos con ellos, y cantos que, a los cristianos, ¿no? Cantos que eran favoritos o algo así, es de mucha, mucha bendición. Y el apoyo también en qué podemos ayudar a la persona. Recordemos que como a veces no hacen ni siquiera las cosas básicas, a veces podemos llegar a ayudarle, ¿no? ¿Qué tal ofrecerle un pan o compartir con él, algo con él, ¿no? Ayudar algo en la limpieza de su casa, cualquier cosa. Dios nos da esa bendición y podemos ayudar. Ahora, cuando pasamos a suicidio, tenemos páginas 55 a la 57. Suicidio surge por una percepción desalentadora de la vida y depresión. Pérdidas, problemas, emociones destructivas y adicciones. Tenemos aquí una cuestión muy complicada, porque realmente cuando hablamos de depresión decimos hay una tristeza allí y la persona pues tiene estas emociones tan destructivas, ¿no? Hay que tratar con ella y hay que ver cómo pasamos con ella. Pero el suicidio es algo que ya sucede. Las personas que se quitan la vida, y hoy hablamos desde niños, ¿no? Lamentablemente tenemos suicidios de niños, no digamos adolescentes y jóvenes, ¿no? Ya adultos mayores y ancianos, incluso el suicidio se da en todas las edades y en todos los sectores sociales. Pero tenemos entonces que ver como una situación aquí en cuanto que se da por pérdidas. Y tenemos aquí una cuestión muy importante de los creyentes. Tenemos la bendición de que en Cristo enfrentamos las pérdidas. Sí vamos a tener pérdidas, por supuesto, ¿no? Porque el Evangelio de la prosperidad dice que no. Dice que pura riqueza y bendición y no, no, hay pérdidas. Puedo perder a mi esposo, mi esposa, mis hijos, como Job, ¿no? Perdió todo lo valioso para Job y definitivamente él pues lo hizo con una actitud totalmente de, aunque había enojo y aunque había desaliento, finalmente lo enfrentó con mucho, mucho valor, ¿no? Y tenemos entonces que ver una serie de cuestiones muy importantes respecto a estas pérdidas. Decir, si algo perdemos, Dios nos puede ayudar, ¿no? Dice ahí Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. O sea, es un versículo que nos enseña a estar dispuesto a perder. Poner el pan en las aguas es como una pérdida de lo básico, ¿no? El pan de lo que vimos todos. Entonces, poner mi pan en las aguas es dejar mi alimento, algo que me mantiene con vida un día, ¿no? Entonces, echar en las aguas es como una capacidad de perder. Decirle a la gente, echa el pan en las aguas, deja que Dios se lleve. Se llevó personas, trabajo, dinero, relaciones, cualquier cuestión que era valiosa para la persona. Tenemos la bendición, hermanos, de decir, bueno, con la ayuda de Dios, las pérdidas se pueden superar. No estamos buscando la pérdida, pero cuando llegue la pérdida, podemos decir, bueno, Dios está conmigo. Porque finalmente, si me da vida, es muy importante decirle a la persona que tiene tendencia suicida, mientras Dios nos dé hoy la oportunidad de un día de vida, hermanos, es que nos ama. Tiene planes para nosotros. Por supuesto, Dios nunca quiere que nadie se suicide. Se recuerda que en la Biblia hay varios suicidios, ¿no? Tenemos el de Saúl, tenemos un consejero en los días de rey David y tenemos, bueno, a Judas. Son tres casos de suicidios muy fuertes, pero hablamos de gente que no resolvió. Saúl no quiso enfrentar que había alguien que podía ser mejor que él, que incluso pudo ser una gran ayuda, ¿no? David pudo ser un gran escudero para Saúl, y Saúl tenía celos de David, ¿no? En el caso de los consejeros, en el tiempo de David, también dice que hubo un consejo que se aprobó y otro que no, y el consejo que no se aprobó, la persona se quitó la vida. Eso es tremendo, ¿no? Y Judas, el gran ejemplo, ¿no? El mercenario por dinero, vendió al maestro, traidor, mentiroso, ladrón. Bueno, todos hemos hecho algo de esto. A lo mejor no a la medida como Judas, pero todos hemos tenido errores, o como Saúl también, o los consejeros de David, de tiempo después de David, pero las pérdidas, hermanos, se pueden enfrentar con la ayuda de ellos. Si yo pierdo, Dios me puede dar la bendición de un futuro, tener la provisión. Y a veces las pérdidas que tenemos, si es por error de carácter, como vemos todos los suicidas, bueno, el carácter se puede mejorar con la ayuda de Dios. Cuando hablamos con una persona con tendencia suicida,
Nuestro material tiene un poquito más específico todo esto. Tenemos diálogo, tenemos aceptación, tenemos amor con la persona y sí decir, bueno, la persona que piensa que se va a suicidar no siempre lo dice. Hay algunos que sí lo están diciendo, ¿no? Me quisiera morir, no vale la pena, no valgo soy lo peor, pero hay otros que no. Hay otros que no tenían alguna evidencia de estar fallando delante de Dios o de estar con esos sentimientos tan destructivos. Pero sí tenemos que decir que las pérdidas se pueden manejar con ayuda de Dios. Los problemas también es muy importante que los manejemos porque todos los vamos a tener. De manera automática los problemas llegan. A veces por culpa nuestra, a veces por situaciones que no son nuestra culpa, pero cuando hay problemas hay que enfrentarlo, resolverlo con la ayuda de Dios. Quizás somos débiles, quizás nos hemos equivocado, quizás no sabemos cómo reaccionar, pero Dios ante los problemas nos puede hacer que superemos la situación. Los problemas se pueden enfrentar con la ayuda de Dios. Y aquí tenemos entonces también que aprender algo, los que rodeamos a la persona, porque los que se suicidan muchas veces tienen soledad. Hoy tenemos mucho el problema, ¿no? De los diferentes horarios, diferentes actividades, lo que gastamos en transporte para llegar a la casa, los horarios de todo, no hay mucho contacto a veces. Pero tenemos que recordar que cuando alguien está llegando, hay que valorarlo y amarlo. Y enfrentar juntos los problemas. Porque cuando uno no está empático con el otro y dice, ese es tu problema, a ver cómo lo arreglas, es la respuesta más fea que podemos dar. Siempre tenemos que decir en matrimonio, con los hijos, en la familia y en cualquier lugar donde estemos, cuál es el problema y cómo lo podemos resolver. De hecho, ¿qué puedo hacer yo para ser parte de la solución? Porque es muy fácil señalar los errores, ¿no? Las faltas, las fallas, lo que no está pasando bien, pero lo más difícil es cómo ofrecer soluciones. Yo me ofrezco para dar un consejo, para orar, para estar, para enviar un mensaje, para ayudar a la persona. Hay muchas emociones destructivas ahí combinadas en los suicidas, muchísimas, ¿no? Hay mucha hostilidad, hay mucho odio, hay mucho resentimiento. Por eso decimos, tengamos cuidado con cómo nos tratamos en el círculo más íntimo de la familia. Casi siempre las cuestiones de los suicidas se dan en el contexto familiar. Falta de amor, padre ausente, madre controladora o viceversa, ¿no? Y tenemos entonces como una serie de reacciones destructivas hacia la persona. Por eso en el hogar tenemos que ser un pedazo de cielo aquí en la tierra, hermano. Con el amor, con la ayuda, con la gracia de Dios, aunque fallamos, aunque a veces fracasamos o no lo hemos hecho, podemos aprender a manejar las emociones destructivas. Si vemos que nuestro hijo, nuestra hija se siente muy culpable, muy inadecuado, que no vale la pena para nada, que más valdría morirse, tenemos que aprender a practicar. También es muy importante el tiempo que le demos, porque hoy que estamos todos tan ocupados con las cuestiones y tan a veces enfocados en los aparatos electrónicos que no estamos en contacto, ¿no? Sí, es importantísimo estar en contacto. Dejar el aparato, la televisión, la radio, la computadora o todo lo que estamos trabajando para darle tiempo a la persona. Y es muy importante que les demos tiempo, porque si les damos tiempo, podemos detectar esa situación de pues, sentimientos que a veces se dan, ¿no? Y también cambiar la dinámica familiar, porque si seguimos ocupados, el tiempo es escaso, pero de todos modos podemos invertir la situación. Aprender a estar un poco más tiempo compartidos juntos y aprender a estar en las cosas de Dios. Las adicciones son una fuente muy fuerte pues, de gente con tendencia suicida, porque recordemos que la adicción es una obsesión. Entonces, como hay una obsesión por sustancias y la sustancia se tomó o la sustancia se hizo parte de la vida, y genera muchos problemas. Entonces la gente alrededor tenemos que aprender cómo manejarlo. De hecho, las personas que trabajan con adicciones no llaman persona adicta, se llama familia en adicción, porque no nada más es el hombre o la mujer que se droga, sino los que lo rodean, que muchas veces no le dan tiempo, conducta muy protectora o conducta muy hostil, las dos extremos son malos y tenemos que aprender que la adicción se puede manejar con la ayuda de Dios. Pero también ahí hay cuestiones médicas, ¿no? Hay lugares, ministerios incluso hacia las personas con adicción para poder ayudarlos a desintoxicarse y aprender nuevos valores y es importantísimo, ¿no? Pero la adicción puede ser una también causa de destrucción. ¿Qué puedo hacer por una persona que piensa en suicidio? Dialoga, escucha, invítala, apoya y recuerda. Dialoga es ahí, es recuadro, haz preguntas directas, sin prejuicios, con actitud comprensiva. O sea, hay que platicar con la persona qué problemas tiene. Si es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, pues se supone que nos conocemos bastante bien, pero a veces no. A veces no nos conocemos como deberíamos o estamos hablando con personas que no les conocemos mucho. Es importante que platiquemos lo que hay. Por eso se le llama verbalizar, ¿no? O sea, platicar con la persona. Escuchar, poder conocer la causa o de sufrimiento, encontrar razones para continuar viviendo. Entonces nosotros podemos dialogar con la persona, hablamos los dos, pero escuchar, yo me quedo callado y la persona habla.
Es muy importante aprender a quedarnos callados porque muchas veces hablamos y hablamos y no damos lugar a que la persona se exprese. Entonces, como la persona tiene que expresarse, más bien yo tengo que aprender a quedarme callado. Porque quien está necesitando, hay depresión o suicidio, es en la persona que Dios me da la misericordia de escuchar. Entonces yo tengo que quedarme callado. Y a veces decirle, por favor, dígame qué más hay, qué necesita, qué cosa sucedió más, ¿no? Invítala a solicitar ayuda profesional. O sea, si la persona no sabe que requiere médicos, bueno, hay que decir. Hay médicos especialistas, hay psicólogos, psiquiatras que se dedican a las ciencias de la conducta y puede usted buscar ayuda de alguien que le puede ayudar a poder resolver las situaciones, detectar y resolver. Apoyar es mantener al tanto de su salud, permitirá que se apegue a su tratamiento. O sea, recordar que cuando van a una profesional, lo que llamamos remitir a un profesional, va con el médico, con el psicólogo, puede ir, pero yo sigo pendiente. Yo sigo en contacto, le envío un mensaje, puedo platicar, puedo hablar con la persona. Si nos encontramos, hablo con la persona. O si tengo la confianza y la capacidad de ir a su casa, hablar con él, hablo con él. Y también recuerda preguntar a las personas en crisis si tienen pensamientos suicidas, no aumenta el riesgo. Es muy importante esto porque hay gente que piensa que nunca se le debe de decir a alguien, ¿has pensado en suicidarte? Porque es hacerle mucho daño. No es cierto. Realmente se lo podemos decir y la persona, si no tenía el pensamiento, pues sigue adelante. Pero si lo tenía, detectamos. Entonces es muy importante esa inteligencia espiritual que Dios nos da para recordar con la persona y decirle, bueno, si ha pensado en que quitarse la vida o le gustaría quitarse la vida, tenemos que buscar más ayuda. Tenemos que ir al siguiente nivel, ¿no? Definitivamente. Ahora tenemos ahí un tema propio de nuestra materia, que es el profeta Elías y la tendencia suicida. Primero de Reyes 19, del 1 al 18. Es importantísimo notar, hermanos, que este profeta, quizás de los más destacados del Antiguo Testamento, interesante porque Elías y Eliseo no estaban en el sur, estaban en el norte. Estaban con la familia que no era de David, con los extranjeros que no eran ya judíos propiamente, y ahí Dios puso a Elías y Eliseo. Y Elías que es tan valiente, usted recuerda, ¿no? Cuando, bueno, Dios le dio palabra y él estuvo con una ayuda siendo sustentado, ya luego lo manda Dios a predicar y dice, bueno, no, no lloverá mi palabra, o sea, dejó de llover 3 años en Jerusalén, en la zona de Israel, y dice, hasta que mi palabra ahí vuelva. Y luego cuando Dios le indicó, dijo, va a llover y llovió. O sea, un hombre de fe, cuando enfrentó a los profetas falsos, ¿no? De Baal, fue valiente. Dice que enfrentó a 900 personas, ¿no? Porque eran más o menos la mitad de los dos profetas, Acera y Baal, y dice, bueno, pues los falsos profetas se cortaban, se sangraban y tenían un sacrificio para que decía Elías, si su diosa o Dios es verdadero, que lo descienda en fuego. O sea, tenía una fe definitiva, muy permanente en su corazón, ¿no? Pero como no iba a haber fuego de los profetas falsos, recordamos que él puso un sacrificio y lo mojó, ¿se acuerda? Decía el buey ahí que despedazado, dijo que le echaran agua, para que, bueno, el fuego fuera real, porque no fuera a pensarse, ¿no? Que se incendió por otra causa por ahí y se quemó el sacrificio. Dice, el fuego viene de Dios y Dios manda el fuego. Y después, cuando viene el fuego y Dios respalda a Elías, fíjese, Dios respalda a Elías, como nos respalda a nosotros también. Pero tenemos una lección muy importante aquí. Al día siguiente, la esposa Jezabel de Acab, el rey también impío, lo amenazó. Le dijeron a ella, es que Elías mató a 900 profetas. Qué difícil matar a 900 hombres, ¿no? Imagínense nada más, no, ni pensarlo, ¿no? Pero él tuvo la fuerza de hacerlo. Entonces parecía que estaba haciendo justicia, y de ser la palabra de Dios, no que era un juicio. Fue un profeta de fuego por eso, ¿no? De juicio. Pero al día siguiente, la amenaza de Jezabel lo hizo totalmente perder la confianza. Dice ahí que se sintió miedo, otra vez las emociones destructivas, ¿no? Porque le dijo Jezabel, le mandó decir a Elías, así me hagan mis dioses y me añadan, si no pongo yo mañana tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que él mató. Yo te voy a matar. ¿Qué tal que alguien nos amenaza de muerte, ¿no? Alguien nos amenaza de muerte, es tremendo. Lo amenazó de muerte. Y Elías empieza a huir. ¿Se acuerda que se fue a Horeb y estuvo huyendo muchos días y estuvo pues sin comer y estaba muy triste? Y eso es parte de la cuestión de la depresión, hermano. La persona deprimida no quiere comer, pérdida de horarios de comer, ¿no? Pérdida de dormir también porque estaba él ahí caminando muchos días, como que tenía lapsos de depresión y lapsos maníacos, ¿no? Maníaco depresivo.
Recuerda, maníaco es el que tiene mucha actividad y depresivo es el que pierde la actividad. Entonces caminó 40 días y después se quedó quieto. Entonces es una alteración en su carácter. De hecho, en el Nuevo Testamento dicen los apóstoles, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Así somos nosotros. El caso de Elías es muy ilustrativo porque se va y dice que llegó un ángel y le mostró comida y comió y se siguió durmiendo, ¿no? Y luego, bueno, dice que siguió caminando hasta llegar a Oreb, monte de Dios. Y cuando llegó a Oreb, otra cosa importante, Elías estaba solo. La soledad muchas veces viene como parte del problema de que no estamos resolviendo bien las cosas. Elías podía estar con otros profetas o estar con Eliseo, que iba a ser su discípulo, con alguien más y se fue solo, lejísimos allá en aquel vacío, y esperaba reacciones muy ruidosas, porque se acuerda que hubo un torbellino y no estaba Dios en el torbellino. Hubo un fuego fuerte que pasaba y tampoco estaba Dios ahí, sino en un silbo apacible. A veces Dios está en un silbo apacible, o sea, donde no se oye, ni se nota el terremoto, ni el fuego, ni nada que notó Elías, y en ese punto, en un silbo estaba la presencia de Dios. Y Dios le habla a Elías. Otra vez recordamos a la persona deprimida, Dios nos habla. Y en este caso le habló tanto que le dijo, ¿por qué estás aquí? Y vienen las respuestas de Elías, ¿no? En nuestro material lo hicimos nosotros, eso es nuestro, eso es totalmente nuestro. Dice ahí la cuestión de la respuesta, ¿no? Porque Elías estaba muy enojado, estaba pues muy alterado por lo que estaba pasando y definitivamente tiene una serie de reacciones. Le dice a Dios, es que yo he tratado de ser fiel, he tratado de hacer el bien, pero no me salió. Me persiguen para matarme. Y luego le dice Dios a Elías, bueno, pero hay cosas que tienes que hacer. Y es cuando vemos nosotros cómo Dios da a los deprimidos, nos dice que tenemos cosas que hacer. Porque definitivamente es en la página 57, ¿no? Elías se sintió amenazado y eso es miedo, emoción destructiva, ¿no? Jezabel amenazó de muerte, vienen las amenazas, o sea, era un miedo real, lo estaba amenazando, nada más que no estaba en manos de ellas, ¿no? Elías, de hecho, huyó 40 días. Aquel siervo de Dios ve el peligro y decimos enfrentamos peligros, porque era la esposa del rey, había un ejército que podía ayudar, lo podía matar a Elías, ¿no? Huyó y deseó morir. Esto es muy gráfico de las personas deprimidas, huir y desear morir. O sea, no quiero contacto social, no quiero estar con nadie y quiero morirme. Me voy a aislar, ¿no? Se llama aislamiento. Entonces, son alteraciones fisiológicas ahí. Había una tristeza profunda en Elías. Luego el profeta durmió mucho tiempo. O sea, se quedó dormido hasta 40 días estuvo viajando y se quedó dormido y otros días más y se siguió dormido. Hay alteraciones fisiológicas. Decimos ahí, entonces la persona pues estaba muy alterada. No quería comer, aunque estaba durmiendo mucho, ¿no? También tenemos que Dios envió un ángel con comida, viene la ayuda divina. Este ángel con comida, que dice ahí, había unas tortas cocidas en las ascuas, el ángel la trajo a Elías. Elías sabía que era un ángel, se comió lo que Dios le mandó y se siguió durmiendo. Entonces hay que ver, Dios provee aún la comida, lo muy elemental, lo muy básico para que llegamos, ¿no? Dice que el ángel indicó que le restaba largo camino. ¿Qué hizo el ángel? Le dio ánimo. O sea, Dios usó a este ángel que le habló a Elías y el ángel le dice, te resta largo camino. Y a veces cuando alguien nos dice, tienes cosas que hacer, mira, ocúpate de tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu ministerio, las cosas que tienes que hacer, es importantísimo que tú estés allí. Elías fue fortalecido y Dios le habló. Ahí viene la voz de Dios. La voz de Dios fortaleció a Elías. Y la bendición que tenemos es que nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Si estamos en Cristo, por eso todos los días buscar la palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué quiere demandar Dios en su palabra, no? Y vemos ahí, bueno, las bendiciones de Dios con su palabra. Elías fue fortalecido por la voz de Dios. Percibía la injusticia de quienes quisieran matarlo. O sea, era injusto, ¿no? Porque dice, bueno, yo he sentido un vivo de celo por Dios y me acabé con aquellos profetas. Y no hay nadie más que yo. Y ahí tenemos otro problema que queremos ver enseguida, ¿no? A veces hay injusticias, hermanos. Siempre hay injusticias. Habrá injusticia siempre. De tal manera que, bueno, posiblemente tengamos que enfrentar la injusticia y darnos cuenta cómo podemos manejar la situación, pero por la gracia de Dios tenemos que enfrentar las injusticias. Si está pasando algo que no debía pasar, alguien abusa, hay violencia, tenemos que enfrentar la injusticia, ¿no? La apacible presencia de Dios. Dice que en un silbo apacible vino la voz de Dios. Y a veces Dios es así.
Aunque este profeta era de fuego, de matar gente, de huir y correr y tener miedo, Dios le dio una gran paz. Entonces, a las personas en depresión, Dios nos da paz. Viene la bendición de su palabra, la bendición de su revelación. Y luego viene el proceso de restauración. Tenemos ahí cómo Dios le ayudó a ser restaurado. Él le repetía sus aflicciones y temores. Se fija, dice, yo he sentido un vivo deseo por Dios y ahora me buscan para matarme y no hay nadie más que yo. Esto es expresar aflicciones y temores. Es una conducta obsesiva, llaman los psicólogos, ¿no? O sea, obsesiones que tenemos. Ideas muy fijas que pueden ser ciertas o no, pero hay que manejar una idea diferente para cada día, ¿no? Y él tenía esas ideas ahí y las estaba manejando y las estaba repitiendo. Dios le indicó que tenía deberes. O sea, a la persona en depresión hay que ocupársela. Si es un niño o un jovencito, bueno, pues tiene cosas que hacer, ¿no? O un adulto, una mujer, un anciano, todos tenemos cosas que hacer. Entonces, el que hacer es una gran solución para las personas en depresión, porque no es que me sienta bien, es que tengo cosas que hacer, porque si no las hago, no cumplo delante de Dios, no empiezo a fallar. Y le dijo, Dios, vas a tener algunos deberes. Y eran deberes muy importantes, ¿no? Ungir al rey de Siria. O sea, era Siria enemigo de Israel. De hecho, invadían Israel muy seguido y Dios le dice, tú vas a ungir al rey de Siria. Y aquí vemos algo. Dios rompe con nuestra lógica. Porque Elías no quería nada con los sirios, ¿no? Como le pasó a Jonás, exactamente lo mismo. Nada más que Jonás fue con los ninivitas. Y dice, vas a ungir al rey de Siria. O sea, y obedeció. Ungió al rey de los enemigos de Israel. O sea que nosotros a veces tenemos que traer bendición a las personas que son enemigos, a las personas que están en contra, a las personas que parece que no tienen nada con las cosas de Dios. Tenemos que aprender esto, ¿no? Luego, ungir al rey de Israel, enfocarse en el pueblo de Dios. Recuerda, Israel son los descendientes de extranjeros, de samaritanos. Pues a uno de ellos tuvo que ungir como rey Elías. O sea, hay cosas que hacer siempre, hermano. Mientras Dios nos dé la posibilidad de movernos y hacer algo, hermano, hay que hacerlo. Lamentablemente, cuando ya caemos en un estado de mucha enfermedad, ya no podríamos. Pero mientras podemos hacer cosas, hay que hacerlas. Lo que usted hace es importantísimo porque lo hace para Dios. Luego tenía algo del ministerio, ungir a Eliseo como tu sucesor. Dice, vas a tomar a Eliseo y él es tu sucesor. O sea, de hecho, todos conocemos que después Elías se fue en un carro de fuego al cielo, ¿no? De hecho, Elías no murió y es uno de los que se parece con Jesús ahí en la transfiguración, en los evangelios. Entonces había evangelio, todavía había plan para Elías, pero él se sentía muy deprimido, ¿no? Luego viene la justicia perfecta, porque dice, Dios hará justicia. A quien Dios quiera llamar, le va a llamar y tiene que hacer juicio, ¿no? Darle lugar a Dios, hermano, porque nosotros no somos los que estamos al frente de las cosas, es Dios. Entonces es muy importante esa justicia perfecta. Y el Señor tenía 7,000 judíos. Una cosa importante, la persona bajo depresión se puede sentir muy egoísta, puede sentir que nada más él está solo, ¿no? Y que es el único que vale la pena, es el único fiel, porque eso dice Elías varias veces, solo yo he quedado. Y Dios le dijo, tengo 7,000, o sea, no uno ni dos, 7,000 judíos fieles como tú, que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, hermano, esto también se llama compañía espiritual. Nadie puede estar tan solo como que sienta que ya no vale la pena vivir. Sobre todo en Cristo, ¿no? Y hablamos de este gran profeta, pero es muy importante que recordemos, hermano, que Dios tiene gente fiel, no nada más nosotros. A lo mejor cada uno tenemos un ministerio, una medida de fidelidad con Dios, pero en el caso de Elías, pues era así muy impactante, ¿no? Su ministerio impactante. Y sin embargo, Dios le dice, tengo 7,000 como tú que no han doblado la rodilla. Y después de Elías, que se lo lleva Dios en un carro de fuego, recordamos, Eliseo hizo más milagros. O sea, Elías fue un buen maestro porque aunque hizo muchos milagros, Eliseo hizo más. Hasta aún después de muerto Eliseo, usted se acuerda que del cadáver de Eliseo tocó el cadáver en una guerra y, revivió a aquel muerto. O sea, después de la muerte de Eliseo, Dios le honra haciendo ese milagro de revivir a una persona que haya muerto en la guerra. Y Elías no sabía todo eso. Por eso siempre decimos, nosotros no sabemos todo lo que Dios sí sabe o lo que Dios sí quiere hacer. Es muy importante. Bueno, acabamos el tema, hermanos. No sé si hay algún comentario de alguien o reclamación.